Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buen día. Esperemos se encuentren muy bien. Estamos en este quinto episodio ya del podcast Hablando con la Biblia. Nos da un gusto que nos siga escuchando en este nuevo proyecto que tenemos. El día de hoy nuevamente está con nosotros nuestro hermano Francisco. Hola, ¿qué tal a todos? De nuevo, qué gusto que usted nos esté escuchando. Le agradecemos por haber estado escuchando ya el quinto episodio, aunque para muchos este sería algo como muy sencillo, 5 episodios nada más, pero para nosotros es ya algo importante y pues nada, agradecerle que esté aquí y ojalá que el podcast del día de hoy también sea para su provecho y utilidad. También el día de hoy nos pudo acompañar otra vez nuestro hermano Miguel Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, vamos a dar continuidad al episodio pasado. El otro episodio estábamos hablando acerca de si es posible que la salvación se pierda o si la salvación es 100% segura. Ya estábamos viendo algunos versículos que afirman que la salvación es 100% segura, que Cristo es nuestro Salvador y que la salvación es por gracia, algo que no merecemos, pero Dios nos lo da. El propósito de este episodio es ver algunos versículos que son utilizados malamente en algunas sectas, denominaciones, para decir a la gente que la salvación se pierda y de esta manera, como decía el hermano Paco en el otro episodio, infundir miedo para seguir diezmando o infundir temor para de alguna manera tratar como de aprovecharse de la gente. Entonces vamos a empezar con algunos versículos que tenemos aquí en mente para ver realmente cuál es el contexto de estos versículos. El primero que tenemos aquí para empezar a anotar es en Hebreos 2:3, dice el versículo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces vamos a empezar por este versículo y a ver qué podemos notar. Antes de continuar, Josué, es importante que entendamos esto, o sea, como lo habíamos dicho el episodio pasado, mucha gente tiene la pregunta genuina si es que la salvación se pierde, es decir, empiezan su vida cristiana y ellos se preguntan si la salvación se puede perder, o sea, de manera genuina. Pero desgraciadamente muchas veces eso te utiliza, como ya bien lo dijiste tú, para sacar un provecho personal o para abusar de alguna persona en algún sentido. Es decir, yo te digo que la salvación se pierde por si tú no me das tanto, vas a perder tu salvación. Ya nos contaba el hermano Ricardo también, el invitado del episodio pasado, de esta situación que se daba. Es que si tú no nos das tanto dinero, pues vas a perder tu salvación. Si tú no haces eso, vas a perder tu salvación. O también hay otras personas que dicen que la salvación se pierde porque piensan que si te dicen que la salvación no se pierde, tú vas a tener toda la liberalidad posible para que te dediques a pecar. Y no es así, ya habíamos hablado que eso tampoco es así. La Biblia en Romanos 6 dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Entonces, el decir que la salvación no se pierde no es para que usted pueda tener la liberalidad de ir al pecado o de hacer lo que usted quiera, sino al contrario. Usted ya sabe que la salvación no se pierde, entonces dedicarle todo lo que usted es al Señor Jesucristo. Y como bien has dicho aquí en este libro de Hebreos, en el capítulo 2 y el versículo 3, hay una pregunta que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí vamos a ver un poquito el contexto de esto. El escritor a los Hebreos, yo pecaría de soberbia si le dijera quién es el escritor, porque si la Biblia no lo deja claro, pues quiere decir que no es tan importante el escritor, sino lo que está escrito dentro del libro de los Hebreos. Pero precisamente el libro de los Hebreos va dirigido a los hebreos, es decir, a aquellos hombres que pertenecían al pueblo de Israel, que venían con las costumbres del judaísmo, que tenían todo lo que era la parte de la ley. Y el escritor a los Hebreos les está diciendo: miren, ustedes desde el principio del tiempo han tenido la ley. O sea, ustedes saben quién es Dios, ustedes eran el pueblo elegido de Dios. Es decir, vienen desde José, desde la promesa, desde el Éxodo, etcétera, Abraham, Isaac, Jacob y demás. Toda la historia Dios se ha manifestado a nosotros, lo hemos visto en el desierto, lo hemos visto cuando estuvimos en Babilonia, lo hemos visto con los profetas. O sea, todo el tiempo ellos habían estado, ahora sí que guiados por la mano de Dios, guiados exactamente por Dios, por sus profetas, por los hombres que Él había levantado. Y el escritor a los Hebreos aquí les está diciendo: miren, ¿saben qué? Pongan atención, como dice en el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos. Y eso es lo que le está diciendo a los hebreos: miren, tienen que ser diligentes, es decir, tienen que poner toda su atención
a lo que Dios ha provisto. Porque Dios desde el principio había prometido un Salvador. Desde el principio. Moisés mismo antes de morir, él pudo decir que se levantaría otro profeta que iba a ser mayor que él. Cuando nosotros vemos los profetas, todos los profetas hablaban de Cristo. La promesa que se le dio a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones y que de su descendencia era Cristo. Y nosotros podemos revisar así todos los profetas y todos hablan de Cristo. Entonces lo que está diciéndoles aquí el escritor a los hebreos es esto. ¿Saben qué? Ustedes están descuidando lo que Dios ha provisto para ustedes. Dios les ha provisto un Mesías, que es del descendiente de David, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede decir de Cristo, visto desde el judaísmo, y ustedes lo están descuidando. Por eso les dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y ya habíamos hablado de que estos hebreos simplemente confiaban en que como ellos eran descendientes de Abraham, ellos puedan ir al cielo. Al Señor Jesucristo les decían, pero nosotros somos descendientes de Abraham, ¿tú cómo nos dices que somos esclavos del pecado? O sea, y el Señor Jesucristo le dice, no, la salvación no es por esto. Y también aquí vemos cómo ellos se iban a enfocar todavía en la ley, y en el libro de Hebreos nosotros podemos ver el significado espiritual de la ley, que es el Señor Jesucristo. Aquí el escritor a los Hebreos creo que nos habla mucho de esto, y el contexto de este versículo es esto. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación que se nos ha provisto? ¿Cómo nosotros podemos escapar de lo que Dios ha puesto para nosotros? Porque ustedes no van a dejar mentir. El plan de salvación primeramente era para el pueblo de Israel como tal. Sí, era primero para el israelita, para el judío y también al griego. Sí, pero él dice que a su pueblo vino y su pueblo no le recibió. O sea, lo importante era la salvación de Israel. No sé qué más pueden decir ustedes de este versículo, si quieren complementar algo. Pues bueno, nada más para complementar algo y dar a entender, yo creo que anteriormente en los otros podcasts también han hablado versículos que dejan muy claro que la salvación depende 100% de Dios. Entonces, muchos que están en esta gran mentira, donde les afecta muchísimo sus vidas, están todos los días inseguros de si son salvos o no. Realmente, ya pensando en esto de que la salvación depende 100% de Dios, y por el otro lado, si la salvación, si dependiera de nosotros, ¿desde cuándo ya todos la hubiéramos perdido? Entonces, obviamente, es otro contexto, como tú decías, Paco. O sea, está hablando de descuidar una salvación que está ahí. O sea, que si no la aprovechan, o sea, ¿cómo van a escapar de una salvación tan grande que está para ellos? Entonces, por el otro lado, si fuera de nosotros el estar sujetando o cuidando la salvación de nuestras manos, por causa de nuestro pecado, ¿desde cuándo ya todos hubiéramos perdido la salvación? Entonces, por un lado, siento como que no sería justo. O sea, nosotros con pecado en nuestro cuerpo, tratar de mantener una salvación, pues por el pecado ya desde cuándo ya hubiéramos perdido. Entonces, hay muchos versículos que realmente sacan el contexto realmente de lo que es. Yo no sé ustedes, pero en este versículo yo no noto que la Biblia nos esté diciendo que algo se pierde, sino dice, ¿cómo descuidaremos? O sea, cuando yo descuido algo, por ejemplo, si yo tengo un carro y lo descuido, es porque no me interesa, porque no le presto atención, porque no me importa. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? O sea, hay personas que están descuidando la salvación, no porque la estén perdiendo, por así decirlo, sino porque no la tienen, sino porque no han prestado esa atención, ese debido interés, esa debida preocupación de estar bien con Dios. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algo importante notar aquí es que dice que tenemos que de alguna manera interesarnos por la salvación. ¿Por qué? Porque dice una salvación tan grande. La salvación realmente es una salvación grande. ¿Por qué? Porque es una salvación de Dios. Es un plan de salvación que Dios ha diseñado perfectamente, el cual envió a Cristo para venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario por el pecador. Entonces, por eso es una salvación tan grande, porque es un plan de Dios. Imaginémonos, si hay veces que en el mundo
el hombre diseña planes que nos asombran. Ahora imaginémonos este plan diseñado por Dios. Por eso es que la salvación es tan grande. Entonces, yo no sé sinceramente cómo hay personas que usan este versículo para enseñar algo que hasta si nos ponemos a pensar por lógica, no vemos aquí que nos enseñe que la salvación se pierde. Y es que precisamente en el versículo 4 dice eso, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y es eso, o sea, es lo que ya Dios tenía planeado, o sea, el plan de salvación Él lo había mostrado desde antes para el pueblo de Israel. Pero si usted puede leer el libro a los Hebreos, al menos los primeros 3, 4 capítulos van a hacer hincapié precisamente, bueno, todos los capítulos hacen referencia a Cristo, pero en tratar de demostrar que Cristo está por encima de todos. Sí, al principio nosotros podemos ver en el capítulo 1 que el Hijo es superior a los ángeles, es decir, que Cristo es superior a las cosas celestiales, o sea, que no hay nada por encima. Luego en el capítulo 2 precisamente nos va a mostrar esto y el mismo escritor a los Hebreos nos va a decir que Cristo es el autor de la salvación. O sea, todas aquellas ideas que tenían los hebreos, que era por cumplir la ley, que era por la religión, que era por las cosas celestiales, etcétera, no, Él es el autor de la salvación. Y eso es lo que dice el versículo 10, ahí capítulo 2, versículo 10, al final, dice el autor de la salvación de ellos. Luego el capítulo 3 dice que Jesús es superior a Moisés, y es lo que vamos a estar viendo. Luego nos habla del día de reposo, del reposo del pueblo de Dios, que el verdadero reposo es el Señor Jesucristo, el día de reposo, que también ellos creían que era algo sumamente importante. Luego nos habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote, o sea, todo el tiempo está exaltando a Cristo y a los hebreos como si fuera les está dejando claro esto. O sea, es que lo que Dios ha hecho con Cristo está por encima de todo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos a este que está por encima de todo? Y como tú dices, aquí no habla de esto, pero si nosotros solamente leemos el versículo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pues eso obviamente nos deja pensando en que la salvación la tenemos que cuidar nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Pero cuando nosotros vemos el contexto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos el contexto del libro, a quién va dirigido, nos damos cuenta que precisamente les está hablando a aquellos que eran del pueblo de Israel, aquellos hebreos que eran judíos, etcétera, pero que estaban descuidando la salvación que Dios había provisto por medio de Cristo. Sí, y bueno, también, si por ejemplo hay muchas sectas que se basan en versículos literales, o sea, este versículo dice esto y entonces nos enseña esta doctrina y para establecer una doctrina tenemos que ver el contexto de todo el capítulo, si es posible de todo el libro, para ver qué nos está enseñando. No sé si alguien tenga ahora un versículo que afirme que nuestra salvación es segura. Sí, hay, bueno, yo creo que más adelante lo voy a leer nada más para entrar un poco más en contexto. Obviamente hay que como juntar como si fuera así todas las piezas para poder entender un poco más. O sea, no olvidemos que vamos a ser salvos de la condenación. Dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. O sea, esa es la condenación por el pecado. Entonces, para entrar un poco más en contexto, obviamente, si no hay nadie que nos salve, estamos ya condenados a ser lanzados por toda la eternidad al infierno. Entonces, dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, como tú decías, Paco, en contexto está hablando también a los romanos de que, o sea, Dios ha traído esa salvación a través de Jesucristo. Entonces, si la descuidan, ¿cómo van a escapar de ser condenados? Si la palabra de Dios ya afirma que el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, para entrar más en el contexto, está hablando de que no se puede escapar de una condenación si se descuida esa salvación. O sea, el que de plano ignora esa salvación tan grande que Dios ha mandado, dice la palabra de Dios que ya ha sido condenado. Es imposible escapar de esa condenación. Ahora, como tú decías, Josué, es parte de Satanás hacer pensar o cambiar el contexto. Dice, ¿cómo escaparemos? O sea, está dando a entender de que la salvación es un proceso. Algo, o otro versículo también, en el cual muchos se basan,
de que sí es como un proceso la salvación, dice en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, son versículos que si los lees, pues dices tú, bueno, pues sí es cierto. Pero hay que ver el contexto. Por ejemplo, en Mateo está hablando de los días de la tribulación, donde ahí efectivamente el que persevere hasta el fin, de esos 7 años, será salvo, ¿verdad? Pero, o sea, es otro tema. Entonces, no hay que cambiar el contexto. La salvación no es un proceso. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, la salvación es, en cuanto uno acepta a Cristo como Salvador, tiene la vida eterna. No es un proceso en el cual, pues, ahora ya hice este paso, sigue el otro, entonces ya aquí ya no pude, me regresé 2 pasos atrás. No, la salvación no es un proceso. O sea, nadie que acepta a Cristo como Salvador se queda en el proceso, porque no depende de uno, sino depende 100% de Dios. Y algo aquí que podemos notar en ahí mismo en Hebreos capítulo 4, dice el versículo 2, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero, dice el versículo 3, y aquí está el pero que es importante, los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entraba en mi reposo. O sea, lo que voy es a esto, aquí está claramente otra vez especificado. Se les estaba anunciando la salvación, pero dice que no les aprovechó, porque aunque la escuchaban, no iba acompañada de fe. O sea, ese es el problema el que les está escribiendo aquí el escritor a los hebreos. El problema es que ustedes han visto el plan de salvación, el problema es que ustedes han escuchado a los profetas, el problema es que ustedes, probablemente en este tiempo había muchas personas que habían visto al Señor Jesucristo físicamente. O sea, probablemente había muchas personas que sabían de Cristo, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque aunque escuchaban, no iba acompañado de fe. Y eso es lo que les está diciendo. Pero dice el versículo 3, pero los que hemos creído, ahí está la parte, entramos en el reposo. Los que no habían entrado en el reposo no son los que habían creído y se deslizaron. No era que habían creído y se deslizaron, lo repito, no era eso, sino que nunca habían creído. Por eso dice el versículo 2, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Es decir, ellos nunca creyeron la palabra de Dios, por tanto no iban a entrar en el reposo. No es que la escucharon, tuvieron fe y luego la perdieron, sino que nunca tuvieron fe. Pero a los que creyeron, eso sí, tuvieron fe y eso sí, entran en su reposo y nunca más van a salir de ahí. O sea, y eso es algo importante. Debemos de diferenciar. No es que un creyente, o perdón por llamarlo de esa manera, pero para que lo entiendan, no es que una persona que según ha creído, luego puede perder la salvación y ya no ser, sino que si uno nunca ha creído, no puedes perder algo que no tienes. Así de sencillo. Yo no puedo decir que perdí un celular si yo no tengo un celular. Yo no puedo decir, que perdí dinero si yo no tengo ese dinero. Yo tengo que tener algo para poderlo perder. Y el problema aquí, o el contexto aquí, es que ellos nunca lo han tenido. Por eso les está diciendo, no lo descuiden. Sí, no lo descuiden. Porque si ustedes no hacen caso de esto, pues nunca van a entrar al reposo de Dios. Ahora, con lo que decía Josué, que hay versículos donde hablan, que afirman nuestra salvación, que nos da la seguridad. Otra vez, para recalcar, la salvación en sí no es un proceso, o sea, no es algo de que me lleva 2, 3, 4 pasos para alcanzar la salvación. Y muchos se confunden porque hay versículos donde quizás, si no lo leen con el contexto que es, pudieran pensar que es así. Entonces, cuando yo acepto a Cristo como Salvador, automáticamente, como nos enseña en Efesios 1, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, es un sello de compromiso por el cual Dios ya nos perdonó, fuimos limpiados de nuestros pecados, y ya en ese instante donde le recibimos o creímos por la fe, ya fuimos salvos. No tuvimos que pasar por ningún proceso. Ahora, lo que sí es un proceso es llegar a esa perfección de la salvación. Obviamente la salvación
ya no se va a perder porque Dios ya cumplió. Esa es la promesa de Dios, de tener la vida eterna y tener un cuerpo glorificado semejante al Señor Jesucristo. Pero eso sí es un proceso. Ahorita somos salvos, pero seguimos siendo o cometiendo a veces pecado. A veces, no digo a veces, casi siempre, o sea, es imposible no ver algo malo, no pensar algo malo, no mentir, no maldecir, porque tenemos un cuerpo todavía de pecado. Entonces, aún no llegamos a la perfección de la salvación. Ya tenemos la seguridad de que si hoy morimos, vamos al cielo con toda seguridad. Dice, voy a leer un versículo en 1 de Pedro, y el versículo 3. Y ahora, antes de leer, todos los versículos que afirman, hablan que la salvación es de Dios, o de Jesucristo, o del Espíritu Santo. Dice 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora aquí estamos viendo el Dios y Padre y por la resurrección de Jesucristo. No depende de nosotros, sino es de Dios. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando parte de este proceso de que algún día llegaremos a tener un cuerpo perfecto, que aún no lo tenemos. Y dice en el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es un proceso. Dios tiene sus propios tiempos. Llegará el día en que se manifieste el Señor Jesucristo. Seremos nosotros transformados, dice en 1 Tesalonicenses, al cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el 5, por ejemplo, muchos pudieran decir, bueno, pero es que aquí dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que mantener esta fe sin que se nos caiga, porque si no, ya no vamos a alcanzar, no. O sea, el proceso es directamente de Dios, pero no para ser salvos ya, sino para llegar a la perfección de dejar este cuerpo incorruptible y cambiarlo para cambiar o para dejar ese cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y dice aquí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Y ahí mismo lo deja claro, ¿no, Miguel? Que sois guardados por el poder de Dios, sí. O sea, mediante la fe. Y es lo que hablábamos hace rato, que si nosotros creímos por fe, ¿por qué ahora nos vamos a basar para mantener la salvación? Por mis obras. Sí. Si es por fe, como dice aquí, como bien lo has dicho, es para alcanzar la salvación. Es decir, lo que Dios ha preparado, porque dice que ya lo tiene preparado. Es como si alguien me da una invitación a mí y me dice, te invito a mi boda tal día. ¿Sí? O sea, la boda ya está preparada, pero yo tengo que esperar hasta ese día para poder estar en la boda. Sí. Pasa lo mismo, la salvación ya está preparada, ya está segura. Mi invitación ya está segura, por así decirlo. Yo ya soy parte de esa ceremonia, por así decirlo, hablando de este tema de la boda. Pero lo único que yo tengo que hacer precisamente es esperar el momento cuando yo voy a estar ahí. Eso es a lo que se refiere. No que Dios me va a quitar la invitación, o que, bueno, aquí humanamente a lo mejor puede pasar, ¿no? Que, no, pues ya no te invito, pero con Dios no. Que Dios no juega, porque hemos sido sellados. Él es las arras de nuestra herencia, dice la Escritura, del Espíritu Santo. Y precisamente es para eso, o sea, Dios no quiere que toda la vida estemos así con este cuerpo. Exacto. Donde hay días que estamos bien animados, hay días que por cualquier cosita nos desanimamos, hay días que a veces nuestra misma carne nos hace dudar de que si estamos en la verdad o no estamos en la verdad, pero realmente ya hemos sido salvados, ya hemos sido sellados, y Dios quiere que lleguemos a esa perfección. Entonces dice en Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es este mismo día en el cual habla en 1 de Pedro 1:5. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. O sea, imagínense vivir por toda nuestra edad con este cuerpo. A cada rato vamos a tener pensamientos malos, negativos. Enfermedad, ¿sí? Etcétera. Entonces, ya hemos sido salvos. Y la palabra de Dios nos enseña que ya hemos sido salvados del infierno. Somos salvos mientras estamos aquí.
y seremos salvos de la ira de Dios. Un día Dios va a descargar su ira en este mundo porque rechazaron el Evangelio, pero nosotros seremos salvos también de eso. Entonces es un proceso para llegar a la perfección, pero no es un proceso para ser salvos. Porque si fuera un proceso para ser salvos con este cuerpo que tenemos, todos ya hubiéramos perdido la salvación desde el primer momento. Y es que Satanás es el que quiere, de alguna manera, que uno viva con esa duda, tanto de que si voy a perder la salvación, tanto de si sí soy salvo o no, que eso ya lo tomaremos en otro episodio. Pero precisamente es como tú dices, Miguel, Dios quiere que vivamos con la seguridad, con el descanso de la salvación, con esa tranquilidad que Dios nos quiere dar. Y no sé si tengan algo más en mente, pero para avanzar hay que pasar al siguiente versículo que utiliza normalmente para enseñar esta gran mentira de que la salvación se pierde. Y otro versículo del que usan es en Juan 15:6. Dice este versículo, Juan 15:6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y los echan en el fuego y arden. Y nuevamente, vemos un versículo, pero si yo a veces digo, cuando escucho este tipo de mensajes, ¿por qué las personas no leen un poquito más para abajo? O no leen un poquito más desde arriba hacia abajo para que no saquen de contexto este texto. Porque hay muchos versículos que si yo los viera solos, pues podría hasta inventar otra secta, otra denominación y podría empezar a enseñar muchas más cosas. Pero debemos de enfocarnos en el contexto. Y aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de la vid verdadera. Entonces yo creo todos sabemos, aunque no seamos agrónomos o agrícolas, que una semilla, cuando es plantada en la tierra y germina y crece un árbol frutal, pues es obviamente que este árbol frutal va a dar frutos según su especie. Por ejemplo, si una persona planta una semilla de naranja, pues obviamente esta persona no va a estar esperando a que dé manzanas o limones, sino va a estar esperando a que dé naranjas. Entonces, si empezamos a leer desde un poquito más arriba, dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así como vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, como estaba diciendo nuestro hermano Paco en episodios atrás, dice que él, aunque él quería cambiar su forma de vivir, dejar de este vicio del alcohol y así, no podía. ¿Por qué? Porque aún no tenía el Espíritu Santo que le ayudara a tener frutos del Espíritu Santo. Entonces, muchas de las veces cuando una persona viene a escuchar de la palabra de Dios, y no sé si tú te acuerdas, Miguel, que cuántos jóvenes anteriormente no venían aquí y hasta se ponían la Biblia en el brazo y hasta nos decían que no nos avergoncemos del Evangelio, y tú los veías bien animados y tú decías, no, pues verdaderamente sí es salvo, pero ya después los veías en el mundo nuevamente. Entonces, una persona cuando se ve que está haciendo algo, no necesariamente, por ejemplo, se le ve muy activo y todo, no necesariamente eso que está haciendo son frutos del Espíritu Santo. Puede ser frutos de la carne porque está emocionado por algo nuevo que está escuchando, porque está emocionado en querer estar bien con Dios. Pero muchas de las veces puede ser que una persona llegue a la iglesia, escuche el Evangelio y se empiece a ver muy animado, pero si no realmente esta persona es salva y tiene el Espíritu Santo, no va a poder hacer frutos del Espíritu Santo. No sé si pudiéramos hablar aquí también de una vez que usó el de Juan 8. Sí. Porque tiene que ver más o menos el mismo contexto. No sé si lo puedas leer, Josué. ¿Cuál es? Juan 8, y vamos a hablar del versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí, gracias, José. El nuevo contexto es y es donde muchos ahí se basan, ¿no? Es que si un creyente se aparta, si alguien ya deja de ser salvo.
Y no, o sea, no se está refiriendo a esto, como tú dices, está refiriendo verdaderamente a la unión, a la comunión que va a tener con Cristo. O sea, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, como lo decía ya bien nuestro hermano Miguel, es un proceso en el instante. Sí, no es un proceso de que, como si yo dejara una solicitud, por así decirlo, y voy a ver si Dios la aprueba o no. No es así. El Señor Jesucristo dice que el que cree tiene. Así de fácil. O sea, es en el momento, es en el instante. Sí, es en el instante en el que uno se arrepiente. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como Salvador, uno pasa a tener esta comunión, a estar unido con el Señor Jesucristo. Y quise leer esto para poder dar el contexto de esto precisamente. Voy a leer un poco más atrás en Juan 6 y en el versículo 56. Ambos hablan de permanencia. En los dos que tú leíste, Josué, en Juan 15 y en Juan 8, vemos que dice si permanecieres. Pero ¿cuál es la manera de permanecer? ¿Será que yo tengo que estar pegado siempre? ¿Será que yo tengo que con mis obras estar pegado al Señor Jesucristo? ¿Será que yo que con mis obras voy a demostrar si permanezco o no? Pero fíjense lo que dice Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y aquí el contexto de lo que está hablándoles el Señor Jesucristo precisamente es eso. Comer la carne y beber su sangre era precisamente que ellos tenían que creer en el sacrificio de Cristo. Que su cuerpo era el sacrificio, que Él era el Cordero de Dios, como lo puede anunciar Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, y que su sangre era capaz de limpiar de todos sus pecados. Entonces, al que creyere en Él, es decir, al que comiera su carne y al que bebiera su sangre, Él podía permanecer. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos asegura la permanencia. La permanencia no nos lo asegura lo que nosotros podamos hacer, sino lo que hemos creído, eso es lo que nos asegura. Porque dice ahí el Señor Jesucristo, el que permanece en mí, o más bien, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa es una permanencia segura. ¿Sí? Lo que garantiza la permanencia del creyente con Cristo es que hemos creído en él, no lo que yo voy a hacer. Y como tú lo decías, lo que va a demostrar que yo verdaderamente ya permanezco en Cristo son los frutos que yo estoy dando. Y el contexto de Juan 15 precisamente se refiere a los frutos, porque dice, el que no lleva fruto. Uno no puede llevar fruto, precisamente como bien lo mencionaste, si uno no pertenece a la raíz del árbol. ¿Sí? O sea, si yo no llevo fruto, quiere decir que yo no he creído en el Señor Jesucristo. Ya hablaremos en los siguientes episodios, no sé si en el siguiente o en algún otro, ¿cómo puedo yo darme cuenta que verdaderamente soy salvo? Una de las maneras es, por sus frutos os conoceréis. Entonces, en Juan 15 se refiere a los frutos que yo estoy dando. En Juan 8 se refiere a la permanencia, pero la permanencia, ¿de dónde viene esa permanencia? De haber creído. Entonces, todo creyente, verdadero creyente, toda persona que ha comido, es decir, que ha creído en el cuerpo del Señor Jesucristo, que ha bebido la sangre del Señor Jesucristo, es decir, no esto literalmente, sino espiritualmente, que ha reconocido que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, asegura su permanencia en Cristo. Y aquí voy a unir lo que leía también Miguel. Se me olvidó la cita, Miguel, de lo que leíste, de que la perfeccionará hasta el fin. ¿Dónde fue? Ahí en 1 Pedro 1:3. Ajá, y luego. Y en Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6. Perfecto, lo que dice de Filipenses 1:6. Y lo voy a volver a leer para volverlo a poner claro. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esta permanencia es eterna. El que permanece en mí y yo en él. ¿Hasta cuándo es esa permanencia? Hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí es la permanencia, o sea, no hay más. Pero es todo aquel que ha comido su carne y bebido su sangre. El que no ha hecho esto, no tiene la permanencia. Puede parecer que aparente, ¿sí?
pueda parecer que tal vez, como decía Josué del ejemplo de esos muchachos, que pareciera que hasta dan frutos, pero ya no los dan porque nunca permanecieron, es decir, porque nunca han creído en el Señor Jesucristo. Quiero leer otros versículos también que afirman, a lo mejor yo creo ya los leyeron, pero para reafirmar, dice otra vez en Efesios 1:13, y tú lo nombraste ahorita, Paco, dice, en él también, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice en el capítulo 4 y el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, no depende de nosotros, sino está hablando de aquí que depende de Dios, del Espíritu Santo, por el cual somos guardados hasta el día de la redención. Entonces, otra vez, es un proceso, no de la salvación, sino es un proceso en el cual al fin seremos redimidos, y ahora sí seremos como si fuera así glorificados en un cuerpo perfecto, pues. Y también cuando usted escuche algún versículo así y tenga duda, lea todo el capítulo y podrá darse cuenta del contexto. Hasta en este mismo versículo de Juan 8:31, si seguimos leyendo nos podemos dar cuenta de esto. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahí está. La persona que no es salva no tiene seguridad de nada, porque dice, no queda en la casa para siempre. Dice, el Hijo sí queda para siempre. Entonces, como estábamos viendo también en el episodio pasado, cuando uno cree en Cristo como Salvador personal, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos suyos. Y dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, sigue siendo esclavo del pecado, sigue haciendo lo que su carne le indica que haga, y no tiene remordimiento ni culpa de nada. Por eso dice estos versículos que no permanece, pero dice, el Hijo sí queda para siempre. El que es verdaderamente salvo, el que es verdaderamente nacido de nuevo, el que realmente cree en Cristo como Salvador, el que realmente cree que el Hijo de Dios le quita todo pecado, dice que ya no es esclavo del pecado, y ese sí permanece para siempre, y ese sí es verdaderamente libre. Así es, o sea, es muy, muy claro, y precisamente es entender esta parte del contexto. Ahí dice el Hijo con H mayúscula, entonces eso se está refiriendo a nosotros. Ya habíamos dicho también que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice que fuimos adoptados hijos suyos, o que fuimos hechos hijos suyos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, usted puede leer eso. No somos engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que hemos sido adoptados hijos suyos. Entonces, nosotros que somos hijos, permanecemos para siempre. Y de nuevo vemos la parte del para siempre, de la eternidad, no un momento, no una parte, sino para siempre, para siempre. Y lo que hablábamos también en Juan 15, dice que el que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. Y precisamente ahí está otra parte, cómo el creyente va siendo limpiado, lo que tú decías, Miguel. O sea, si nosotros vamos, como bien lo decía José, yo no sé mucho de agronomía, de agricultura y demás, pero yo tengo 2 o 3 plantitas allí en la casa, y a mi papá también le gustaba mucho sembrar algunos arbolitos y demás. Teníamos que ir a abonar, aquí algo que le llamamos el cajete del árbol, le teníamos que echar un poquito de fertilizante, le teníamos que cortar las ramas secas para que no se fuera secando, o sea, entre más nosotros fuéramos limpiando, mejor iban dando los frutos esos árboles, y a eso es a lo que se refiere.
O sea, el Señor Jesucristo nos va limpiando, pero no quiere decir que no pertenezcamos al árbol, sino al contrario, porque pertenecemos a Cristo, Él nos va limpiando para que cada vez vayamos dando mejores frutos, que es lo que explicaba también aquí el hermano Miguel. Es decir, no es que tengamos que ir por un proceso, sino que ya salvos, cada vez el Señor nos va perfeccionando, dice en 2 de Corintios, de gloria en gloria, cada vez nos va transformando, que cada vez nos va mejorando, ¿sí? Y eso es importante. No sé si quieran que brinquemos al versículo que más se utiliza, ¿sí? para decir que la salvación se pierde. Ya Miguel hace rato lo tocó un poquito, pero no lo profundizamos. Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y Mateo capítulo 24 y el versículo 13. Y al menos yo en lo poco que estuve leyendo o que estuve buscando por ahí en redes, etcétera, para informarme un poquito más de esto, este es el versículo que más se utiliza para enseñar o para tratar de justificar la enseñanza de que la salvación se pierde. O sea, este es el versículo clave, que hasta te dicen, pues cómo no, y luego, por ejemplo, yo tengo una Biblia aquí que las palabras de Jesús están en rojo. ¿Sí? Y hasta muchos te dicen, o ahí lo ponen, hasta el Señor Jesucristo lo dijo, miren, ¿cómo pueden decir que la salvación no se pierde si hasta el Señor Jesucristo lo mencionó? Y dice el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y hasta si yo lo leo así como usted lo escuchó, usted va a decir, pues ahí está, ¿sí? Tú lo acabas de decir, el que persevere hasta el fin, será salvo. O sea, y si lo leo nada más así, esto parece verdaderamente que la salvación se pierde y que yo me tengo que procurar, ¿sí? Cuidarla, que yo tengo que perseverar, porque precisamente eso se refiere a la palabra perseverancia. Es decir, a que yo tengo que estar constantemente haciendo algo para poder mantener la salvación. Pero vamos a ver primeramente del contexto. Y aquí vamos a encontrar, si alguien quiere complementar, sería bueno, que no pasa nada que se me interrumpa o algo, para que vaya quedando aún más claro, porque hay muchas partes en las que podemos analizar el contexto de este capítulo. Primeramente aquí vamos a encontrar que son dos profecías, una profecía a corto plazo y una profecía a largo plazo. Lo primero que va a ser lo que es la destrucción del templo, pero luego lo que es la tribulación como tal. Entonces, no se está hablando del contexto presente, sino que ambas cosas que el Señor Jesucristo está explicando van a ser proféticas. Una profecía a corto plazo, pero que a fin de cuentas era una profecía, que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra, pero luego otra profecía que iba a ser hasta la tribulación. Entonces, eso es importante. Y ahorita vamos a analizar algunos versículos clave que nos hacen darnos cuenta de esto. Y bueno, yo creo que si usted tiene Biblia en su casa, y hay muchas Biblias que tienen notas abajo que explican un poco el versículo, la mayoría de las Biblias que tienen esas notas explican claramente que no es una alusión a que se pierde la salvación. Por ejemplo, en esta Biblia que tengo yo es una Biblia Scofield, y dice aquí en la nota, dice 24:13, esta no es una referencia a la salvación del alma del creyente que soporta la persecución, sino una alusión a cómo será liberado con el regreso del Señor. O sea, no es realmente el contexto, como tú decías, es algo que va a pasar durante la tribulación, algo que aún no ha pasado, pero va a pasar. Entonces, la primera profecía ya pasó. O sea, hace 2000 años llegaron los romanos y destruyeron el templo. Entonces, esta profecía es el contexto, va a pasar durante la tribulación. Sí, y vamos a recordar un poquito lo que habíamos hablado en el segundo episodio. Habíamos hablado de quién es el Salvador, pero ahí habíamos definido verdaderamente qué es la salvación.
Y aquí vamos a encontrar el contexto de lo que tú estás diciendo, Miguel. La palabra salvación literalmente es librarse de algo que es adverso. Y precisamente como tú dices, ahí se está refiriendo a cómo los creyentes en la tribulación, que es después del arrebatamiento, después de que el Señor nos lleve junto con Él en las nubes, va a haber creyentes en la parte de la tribulación. Es decir, va a haber gente que va a creer en el Señor Jesucristo, pero que van a tener que soportar un montonal de cosas terribles. O sea, ahorita nosotros podemos ver que hay creyentes que en algunos países que soportan persecución, etcétera, pero vemos nosotros en el libro de Apocalipsis que va a llegar un momento en el que ni siquiera se les va a vender alimentos, que ni siquiera van a poder comprar ni vender nada, que van a ser perseguidos, que van a ser atribulados, etcétera. O sea, que su sufrimiento va a ser sobremanera. Entonces, ahí como dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, cuando llegue el fin de la tribulación, ellos van a ser salvados de esas condiciones en las que se encuentran. ¿Y cuál es el versículo clave de esto? Que por lo que nosotros afirmamos, dice el versículo 8 ahí del capítulo 24. Y todo esto será principio de dolores. Y en la escritura, cuando se refiere al principio de dolores, precisamente se va a referir a lo que es la etapa de la tribulación, a esos 7 años que se nos describen tanto en la profecía de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Será principio de dolores, es decir, no de lo que está aconteciendo ahorita. Ahorita nosotros no estamos en el principio de dolores, o sea, nosotros estamos todavía en la dispensación, por así decirlo, en la época de la gracia como tal, pero esto se refiere a lo que va a suceder en la tribulación. Entonces, realmente el contexto de ese versículo está hablando de las personas que van a estar en la tribulación. Exactamente. En esos 7 años, Dios va a mandar juicios a la tierra, donde, o sea, va a ser un descontrol total. Y como tú lo dijiste en el 8, será principio de dolores. O sea, será algo sumamente feo. Entonces, el contexto está hablando de esa gente que ha creído en Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, y no se va a dejar poner la marca del 666. Sí. Ellos van a tener que esconderse. Y ahora sí, otra vez vamos a leer más adelante. Otra vez ellos van a ser como si fuera así, sustentados por Dios. Otra vez vamos a ver cómo ellos van a ser salvos otra vez por la gracia de Dios. Aunque dice aquí, el que persevera hasta el fin, dice el 13, más el que persevera hasta el fin será salvo. Y dice en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, otra vez vemos el poder y la gracia de Dios, que Dios va a acortar los días para ellos, para que los días se les hagan cortos, porque si no, no aguantarían. Si no resistirían, no resistirían. Entonces, al igual que a nosotros ahora en el tiempo presente, somos salvos por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, ellos también en ese momento van a ser salvos por la gracia de Dios. Entonces, otra vez, ahí mismo igual, la salvación no depende de nosotros, porque no aguantamos, pues. O sea, somos débiles, somos de mente débil, que estamos aún bajo el pecado, aunque somos salvos, pero tenemos un cuerpo, estamos sujetados a este cuerpo de pecado. Miserable de mí, dice Pablo. Sí. Miserables. Entonces, el contexto de este versículo habla de que ellos van a estar en la tribulación. Exactamente. Y los creyentes, los que hemos sido salvos durante la gracia, no vamos a estar ahí. Que yo sé que quizás ese sería otro tema, porque también hay controversias de que el creyente va a estar durante la tribulación, pero no es así. Sí, y hay muchos versículos así. Ahorita yo pensaba que era el único, pero hay varios. Dice Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ya el que leímos, Mateo 24:13, y también está de Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, como decía Paco, si los leemos tal cual, pues podemos decir, no, pues sí se pierde. Pero hay que tener cuidado con esto, porque como veíamos en el tema del diezmo, los que usan estos versículos para decir a las personas que diezmen, se están
tomando versículos que estaban en el tiempo que estábamos bajo la ley o que estaban bajo la ley. Entonces hay que tener también cuidado en saber en qué dispensación estamos hablando, porque ya hemos visto que estuvo la dispensación de la gracia, del reino humano, de la ley, y ahorita estamos bajo la gracia. Pero en estos versículos nos están hablando cuando estemos en la tribulación, y ahorita pues todavía no estamos en la tribulación. Y de hecho ahí en Mateo 24, para seguir con el contexto, el versículo 15 lo deja claro. De hecho aquí creo que, ahí a lo mejor, creo yo que está muy ejemplificado los 3 años y medio primeros de la tribulación y luego los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero el versículo 15 dice, de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces ahí nos está dejando claro que está hablando de la abominación desoladora, que es la tribulación. ¿De cuál? De la que habló el profeta Daniel. O sea, vuelve a reafirmar, no es en el tiempo en el que estamos nosotros, porque nosotros aún no estamos en la abominación desoladora de la que habló Daniel. Eso va a ser en el tiempo cuando se cumpla lo que el profeta Daniel habló, que es la parte de la tribulación. Luego dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, ¿sí? Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De nuevo otra vez, ni la habrá, o sea, es decir, está hablando de un futuro, habrá gran tribulación. Luego dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Vemos el término de la tribulación y luego la parte del milenio, cuando el Hijo del Hombre o el Señor Jesucristo viene para presentarse a todos con la gloria que tiene como tal. Entonces, esto precisamente nos habla de lo que sucederá en ese momento. O sea, no ahora, sino en aquel momento. Por eso dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Y nosotros ahorita estamos estudiando precisamente aquí en nuestra asamblea el libro del Apocalipsis. Y nosotros estamos estudiando ahorita los sellos. ¿Sí? Y vemos cómo los sellos se van a comparar aquí con lo que está explicando en Mateo 24. Lo que vendrá, la bestia, como dice aquí, que va a usurpar o va a tratar de usurpar el trono de Dios como tal, luego las guerras, las hambres, etcétera, y todo lo que van a tener que estar padeciendo los creyentes en ese instante, que verdaderamente va a ser cual ninguna ha visto, como dice aquí la Escritura. Pero eso verdaderamente se refiere a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder en la tribulación, no ahora. La salvación de nosotros ahora no depende de nuestra perseverancia, porque ya habías leído tú, Miguel, el que nos persevera hasta el día de Jesucristo es Dios. El que nos mantiene es Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Él es el que nos va a perfeccionar, es el que nos cuida. Es la dispensación de la gracia como tal. Entonces, para que quede claro, y como muchas veces lo decimos, si nosotros sacamos esto de contexto, pues entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque a mí tal vez me conviene. Si yo le digo, no, ¿sabes qué? La salvación se pierde. Por lo tanto, tú tienes que hacer buenas obras para conmigo. ¿Sabes qué, Miguel? La salvación se pierde y yo necesito que tú me traigas 5,000 pesos para que no se pierda. Porque esos 5,000 pesos Dios nos va a ver bien y tú vas a poder estar bien con Dios. O sea, eso solamente para mi conveniencia o por lo que yo creo que a mí me conviene. Pero no es así, o sea, no podemos de ninguna manera encontrar en la Biblia que la salvación se pueda perder. O sea, aunque estos versículos, como bien lo dijo Josué, como lo hemos venido mencionando a lo largo de todo el podcast, si yo los leo así solamente, explícitamente, pues sí, todo parece que la salvación se pierde. Pero por eso siempre es bien importante estudiar los contextos de todo el capítulo, de todo el libro, y hasta buscar las comparaciones. Sí, hasta estudiar buscar, bien, pues, como lo que ha hecho Josué. Es decir, no solamente lo hay ahí, sino que lo podemos leer en otras partes del Evangelio de Mateo. Aquí mismo la Escritura nos va a dar la pista. Si dice que lo que dijo el profeta Daniel, entonces nosotros deberíamos ir a lo que está escrito en la profecía de Daniel. Sí, y nosotros podemos ver otras referencias y nos podemos ir al libro de Apocalipsis, que es donde vemos que va a pasar esto y que ahí también se vuelve a mencionar: el que persevere hasta el fin será salvo, pero es en el momento en el que se esté dando la tribulación.
Ahora, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Y cada dispensación termina con un juicio. Y esas palabras se refieren a ese juicio. Entonces, y todo esto surge porque también no nos podemos, o la gente no se puede nada más dejarse llevar por leer un solo versículo y de ahí ya basar su creencia. O sea, todo ese relato hablando de ese juicio de lo que está hablando aquí surge por unas preguntas que hicieron los discípulos. Dice en el 24:3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces todo esto surge por causa de esas preguntas. Entonces no podemos decir que se está refiriendo al tiempo de la gracia, de que en el tiempo de la gracia hay que perseverar hasta el fin. Aparte, eso sería injusto. O sea, Dios sabría de antemano que no podríamos. Entonces, ¿cómo Dios nos podría a prueba y decir, pues, tienen que perseverar hasta el fin y serán salvos? Eso sería algo realmente injusto. Entonces, otra vez, deberíamos descansar en la gracia de Dios y en el poder de Dios. Hemos sido salvados a través de la fe por Jesucristo. Entonces, seguir pensando igual. Llegaremos hasta donde tenemos que llegar. Estaremos en la presencia de Dios por Jesucristo, o sea, por Dios también. Entonces, todo esto es de Dios. Deberíamos de descansar en la salvación que es de Dios. Y es que el propósito de esto es que usted se dé cuenta que la salvación es segura, que es eterna, es un regalo de Dios. Entonces, si lo vemos de esta manera, cuando a usted le regalan algo, por ejemplo, alguien le regala algo, usted no tuvo que darle dinero para que se lo compre, usted no tuvo que darle algo a cambio para que se lo regale. Cuando usted ya tiene ese regalo, usted no tiene que hacer nada para que esa persona que se lo regaló se lo siga dejando teniendo, porque es un regalo que se da y ya usted lo tiene. O sea, yo no conozco a ninguna persona que diga, no, esto me lo regaló aquel, pero sigo tratando de que no me lo quite. No es eso. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Dios no nos ha pedido nada, no le tenemos que dar nada a Dios y no tenemos por qué estar de alguna manera inseguros de a ver si Dios me lo quita o no. Entonces, el propósito de esto, querido amigo, que nos escucha, es de que usted pueda descansar y pueda estar 100% seguro que la salvación no se pierde. Y algo nada más, a lo mejor, para dejarlo claro entonces, porque muchos dicen pues que la salvación se pierde cuando uno peca, pero cuando el creyente peca, cuando aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo, no es que la salvación se pierda. Ya el hermano Ricardo nos decía el capítulo anterior de la posición y de la condición. La posición es que yo sigo siendo hijo siempre. Él nos daba el ejemplo de una persona que precisamente pues ha ido a las drogas, desgraciadamente, etcétera. Pero que le dijo, a ver, todos estos años que tú hiciste eso, ¿tu papá dejó de ser tu papá? No, nunca dejó de ser su padre, pero estoy seguro que lo que sí perdió fue la relación en esa parte de la intimidad con él. Nunca dejó de ser su padre, pero ya no tenían la comunicación, ¿sí? Tal vez estaban separados en el sentido de que no se hablaban, de que no se buscaban, de que no se procuraban, y eso pasa. Eso sí llega a pasar. O sea, cuando el creyente peca, pierde su relación en ese instante con Dios, o la parte de la condición. La posición no. Dios siempre va a ser nuestro Padre, porque Él ya nos adoptó hijos suyos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué deberíamos de hacer? Y es lo que enseña Primera de Juan. ¿Sí? Si alguno hubiere pecado, dice, y si confesáramos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y luego dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, Jesucristo es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. La idea es que el creyente no peque. Pero cuando el creyente peca, que esto va a suceder, entonces el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Lo que yo tengo que hacer para volver a restablecer esta relación con Él, o esta parte de la condición que yo tengo con Él, es como lo que tuviera que hacer, pues,
Por ejemplo, yo cuando hacía algo que no le parecía a mi papá y que mi papá se enojaba, no dejaba de ser su hijo. Pero yo sí tenía que decirle, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, jefe? La verdad, me equivoqué, te pido una disculpa. Está bien, no pasa nada, hijo. Y ya está. Y otra vez volvíamos a platicar. Y nosotros lo podemos ver en todas las relaciones personales. Pues los que estamos casados lo podemos ver. Sí, cuando la esposa o el esposo hace algo malo, pues a lo mejor se dejan de hablar por un instante, a lo mejor no se dirigen la palabra, tal vez no estén comiendo juntos. Pero en cuanto uno va y dice, pues, ¿sabes qué? Me equivoqué, etcétera. De nuevo otra vez ya se empiezan a hablar, vuelven a comer juntos, etcétera. O sea, eso es. Pero no quiere decir que porque hay una pelea, entonces ya dejamos de ser esposos y ya me reconcilio, ahora sí somos esposos otra vez. Y pasa lo mismo, no es que dejemos de ser hijos, simplemente esa parte de la condición, pues sí se ve dañada. Pero en cuanto nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? O sea, si usted peca no pierde la salvación, pero sí debe buscar otra vez el arrepentimiento que es por la fe. Señor, discúlpame, yo sé que pequé, yo sé que hice esto, yo sé que hice el otro, pero creo que el Señor Jesucristo es mi abogado y su sangre me limpia de todo pecado. Y eso es, o sea, no es que la salvación se pierda, porque como bien lo dijo Miguel, como lo decimos desde el episodio anterior, pues si no yo no pudiera mantener mi salvación, porque yo voy a pecar, o sea, de alguna u otra manera yo voy a pecar, ya sea con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, yo voy a pecar. O sea, yo en este preciso instante no sería salvo, porque tal vez yo ahorita dije una mentira, tal vez ya me pasó un mal pensamiento, tal vez ya dije algo malo, tal vez dije algo que no debería decir, hice algo que no debería de hacer. Pues no, o sea, sería imposible que nosotros mantengamos la salvación. Ahora, si en verdad fuera así, de que la salvación se pierde, esto haría a Dios mentiroso. Porque hay muchos versículos donde Dios nos dice que el que cree tiene vida eterna, el que cree o tiene fe, o sea, ha sido salvo. O sea, entonces Dios sería mentiroso, o haría a Dios mentiroso, y obviamente sabemos que no lo es, y la Biblia afirma que para Dios es imposible mentir. Entonces otra vez, la salvación depende otra vez de Dios. Y quisiera leer otro versículo también que afirma esto. Dice 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 9, fiel es Dios. Entonces esa es la fidelidad de Dios todavía, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otra vez vemos que depende de Dios y no de nosotros. Pero también, o sea, no quiero confundir en esos versículos a que es un proceso la salvación. No, la salvación no es un proceso. El proceso es para llegar a esa perfección de la cual estamos hablando. Pero cuando uno cree, en ese preciso momento, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Y ya no es algo irrevocable. Aunque esta persona quiera, por ejemplo, no sé, abandona las cosas de Dios, él sigue siendo salvo porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y es que de alguna manera lo que decíamos el otro día, lo que mencionaba Josué, si algún creyente verdadero se aparta, luego el mismo Espíritu Santo lo va a hacer volver. O sea, eso es algo. Josué había leído un versículo que dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, o sea, esa es la diferencia. El que no es, ya no vuelve. ¿Sí? O sea, el que no es, nunca regresa. El que no es, ya nunca vuelve a buscar las cosas del Señor, no vuelve a hacer las cosas del Señor, y vuelve otra vez al mundo, como lo decía el otro episodio, Josué, sí, que decía que el perro vuelve a su vómito, ¿ah? El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno, el cerdo a revolcarse en el cieno como tal, o en el lodo, pues. O sea, vuelve a lo que era. ¿Sí? Pero el que es creyente verdadero, aunque se aparte por un momento, luego vuelve otra vez. ¿Sí? Y lo explicábamos, y eso lo podemos ver con Pedro. Pedro negó al Señor. Luego después hay un momento en la escritura donde Pedro otra vez está en la pesca, está pescando, dice que están desnudos, y de pronto se aparece el Señor. Y en cuanto lo ve, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y luego de ahí vemos cómo otra vez Pedro vuelve a las cosas del Señor, confirma a tus hermanos. Y lo vemos después en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cómo da unas predicaciones y cómo se salva infinidad de gente. O sea, tal vez Pedro negó al Señor, tal vez luego se apartó de las cosas, volvió a lo que había hecho antes, que era ser pescador, pero volvió otra vez a las cosas del Señor.
Y eso es lo importante. También, por ejemplo, vemos el caso de, si no me equivoco, era de Mateo, en los viajes misioneros de Pablo. Cómo primero lo acompaña, después deja de estar en los viajes misioneros, pero luego vemos también cómo Pablo luego vuelve a decir que él mismo será de ayuda. O sea, tal vez por un momento dejó de hacer las cosas del Señor, pero después otra vez la retoma y la sigue haciendo. Y ese es el creyente verdadero. O sea, el creyente verdadero se puede apartar por un momento, pero luego va a volver. Y eso es algo importante. Yo creo que eso que estás diciendo explica un poco el versículo que leí en Efesios 4:30. Obviamente a veces hacemos cosas pues que no deberíamos hacer, ¿verdad? Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, a veces nos desanimamos, hacemos cosas que no deberíamos, y eso entristece al Espíritu Santo. Pero dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, ya tenemos ese sello. A veces hacemos cosas o nos desanimamos, nos apartamos, y eso entristece al Espíritu Santo. Pero como tú dices, obviamente por este sello, el mismo Espíritu nos va a hacer volver. Entonces, hay algo que deberíamos de entender que creo que es clave. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, dice en Efesios que somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, ya tenemos esa relación que al principio fue cortada por el pecado. A otra vez ya la tenemos esta relación con Dios. Aceptamos a Cristo como Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos esta relación con Dios. Lo que se corta a veces por el pecado es la comunión, pero no la relación. Entonces, a veces nos apartamos, pecamos, caemos en la tentación y se corta esta comunión con Dios, pero no se corta la relación porque ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Sí, bueno, no sé si tengan algo más en mente para dejarlo hasta aquí. No, yo quisiera terminar nada más con dos frases, por así decirlo. La primera es que si somos salvos, siempre salvos. O sea, eso no hay duda. Y la segunda es que si yo no me puedo ganar mi salvación por mis méritos, yo tampoco puedo mantener la salvación por mis méritos. O sea, eso es algo que si yo no me puedo ganar algo por mis propias fuerzas, por mis propias obras, por lo que haya yo hecho, tampoco lo puedo mantener por lo que haya yo hecho. Y tú, Miguel, leíste muchos versículos que hablan de eso, de cómo el Señor Jesucristo es el que nos va a perfeccionar, es el que nos va a mantener, y dice, hasta el fin. O sea, lo deja claro, o para siempre. No es hasta un momento, hasta el fin. ¿Hasta qué momento? Hasta que Él venga por nosotros. Hasta ese momento nos vamos a mantener salvos. Salvos, siempre salvos. Sí, bueno, Nada más quería hacer algo que contrasta con lo que tú dijiste. Si hay alguien que creyó que hizo algo para ser salvados y él cree que está, por lo que está haciendo, se está manteniendo esa salvación, lamentablemente no es salvo. Entonces, realmente somos salvos únicamente por Dios y Él es el que nos mantendrá hasta la perfección. No ha comprendido realmente la salvación. No, sí. Esa es una mentira, la verdad. Bueno, amigo, esperamos haya quedado claro, esperamos le sirva y ojalá si usted llega a Cristo, aceptarle como Salvador, usted pueda gozar y descansar de que es salvo y es 100% salvo, y si es salvo hoy, es salvo siempre, como decía nuestro hermano Paco. Y también una disculpa a lo mejor por el audio, que empezó a llover y a lo mejor se escucha un poco raro, pero ojalá le sirva y ojalá pueda ser de bendición para sus vidas. Y nos vemos en otro episodio, y de nuestra parte, un gusto. O si escucha la lluvia, pues de una vez arrímese el cafecito con pan y lo toma todavía con más relajación y más detenimiento para... Es que decidimos cambiarnos de lugar para estar un poco más privado, pero pues se vino la lluvia. Pero bueno, lo bueno es que esperamos que haya quedado claro este mensaje, y le repetimos, lo que nosotros buscamos es que tanto no padezca de abuso, como que también usted tenga la tranquilidad de que usted es salvo, siempre es salvo. Acuérdese lo que decía en Romanos 8, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, lo esperamos en los siguientes episodios. Gracias por estarnos escuchando, le agradecemos mucho si también nos ayuda a compartirlo con alguien que usted sepa que a lo mejor tiene estas dudas, si la salvación se pierde. Si usted conoce a alguien que, por ejemplo, le están enseñando en alguna denominación o secta que la salvación se pierde, pues también sería bueno que usted le ayude, que usted le pueda dar el enfoque
y nosotros agradecemos que nos siga acompañando, que nos siga escuchando. Nos vemos el próximo, muchas gracias y que se encuentre usted muy bien donde quiera que nos esté escuchando. Hasta luego. Gracias.